Con su permiso, Presidenta. Adelante, señor diputado. Quiero de entrada, aunque ya no está con nosotros, felicitar la posición del decano de esta Cámara, de don Augusto Gómez Villanueva, quien trató de llevar este debate con altura y no que entremos en las vulgaridades de los mismos de siempre. Decía Juan Jacobo Rousseau que quien no tiene argumentos tiene que insultar, y que generalmente el que se dedica a insultar es porque no tiene la razón. Y eso es lo que estamos viendo hoy aquí. Pero no vamos a entrar en esa misma tónica, no nos vamos a rebajar a insultar, porque como he dicho antes, eso es re fácil. Aquí podemos decir cómo le dicen al presidente con su hashtag, o podemos decir cómo le dicen en las redes, pero no queremos entrar en ese debate, queremos entrar en el debate de los argumentos. Y su servidor, como millones de mexicanos, tiene un Afore. Tengo 67 años de edad y tengo mis ahorros en ese fondo de retiro que se llama Afore. Y esos ahorros, producto del trabajo de muchos años, tengo derecho a decidir en dónde voy a poner mis ahorros o a quién voy a beneficiar con mis ahorros. No es justo, no es adecuado para este país que a los trabajadores les roben de esa manera sus recursos, porque los trabajadores tienen el derecho a decidir en dónde ponen sus ahorros. Nadie se los puede quitar. De entrada, esta iniciativa es inconstitucional y lo saben. Como decía el diputado Héctor Saúl, nos vemos en la Corte. Y más si vamos a permitir que esos ahorros se los lleven quienes han demostrado con creces que no saben administrar. Y solamente basta ver las cifras. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios ha bajado de 279,000 millones a 40,253. El déficit fiscal producto de la deuda que van a dejar es del 5.9%, el más alto en décadas en este país, y nuestra deuda va a ser billonaria. Van a dejar una deuda de 17 billones de pesos. Súmenle los 300,000 millones de pérdida por su ocurrencia con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, más lo que costó el aeropuerto Felipe Ángeles. Súmenle 400,000 millones de sobrecosto del Tren Falla, que en su propio informe dice que falla 3 veces por semana, con 400,000 millones de sobrecosto que pagamos todos los mexicanos. Súmenle los 10,000 millones de dólares de sobrecosto que ha costado la refinería de Dos Bocas, que no refina nada. El señor diputado Mier decía que el PAN va de tontería en tontería. Aquí, con todo respeto, no voy a decir lo que genera toda esta pérdida. ¿Y cuánto suman estas pérdidas? Y ahora quieren decirnos que le van a entregar el 100% de su pensión a los trabajadores, cuando no han sabido administrar un solo peso del presupuesto nacional. Esa es la realidad de un gobierno ineficaz, de un gobierno que no tiene conocimiento de cómo se manejan las finanzas, y ahí están estos resultados. ¿Cómo nos van a garantizar ese 100%? Porque ahorita yo puedo escoger mi Afore, y ya dijo aquí el diputado Torreblanca cuáles son los rendimientos a los Afores al día de hoy. Este robo que se está cometiendo a mis recursos, a los recursos de su propia bancada, a los mexicanos, es el robo más grande de la historia de este país, como ya lo han dicho, porque va a ser un robo que va a ser de generaciones si ustedes, lacayos del poder, lo aprueban. Y quiero despedirme con una frase que dice
Intentar redistribuir la riqueza eliminando los recursos privados es tan absurdo como eliminar a los genios para que el pueblo sea más inteligente. El pueblo bueno y sabio que ustedes están atracando. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Consulte la Secretaría en Asamblea en votación económica. Con su permiso, Presidenta. Adelante, señor diputado. Quiero de entrada, aunque ya no está con nosotros, felicitar la posición del decano de esta Cámara, de don Augusto Gómez Villanueva, quien trató de llevar este debate con altura y no que entremos en las vulgaridades de los mismos de siempre. Decía Juan Jacobo Rousseau que quien no tiene argumentos tiene que insultar y que generalmente el que se dedica a insultar es porque no tiene la razón. Y eso es lo que estamos viendo hoy aquí. Pero no vamos a entrar en esa misma tónica, no nos vamos a rebajar a insultar, porque como he dicho antes, eso es re fácil. Aquí podemos decir cómo le dicen al presidente con su hashtag, o podemos decir cómo le dicen en las redes, pero no queremos entrar en ese debate, queremos entrar en el debate de los argumentos. Y su servidor, como millones de mexicanos, tiene un Afore. Tengo 67 años de edad y tengo mis ahorros en ese fondo de retiro que se llama Afore. Y esos ahorros, producto del trabajo de muchos años, tengo derecho a decidir en dónde voy a poner mis ahorros o a quién voy a beneficiar con mis ahorros. No es justo, no es adecuado para este país que a los trabajadores les roben de esa manera sus recursos, porque los trabajadores tienen el derecho a decidir en dónde ponen sus ahorros. Nadie se los puede quitar. De entrada, esta iniciativa es inconstitucional y lo saben. Como decía el diputado Héctor Saúl, nos vemos en la Corte. Y más si vamos a permitir que esos ahorros se los lleven quienes han demostrado con creces que no saben administrar. Y solamente basta ver las cifras. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios ha bajado de 279,000 millones a 40,253. El déficit fiscal, producto de la deuda que van a dejar, es del 5.9%, el más alto en décadas en este país, y nuestra deuda va a ser billonaria. Van a dejar una deuda de 17 billones de pesos. Súmenle los 300,000 millones de pérdida por su ocurrencia con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, más lo que costó el aeropuerto Felipe Ángeles. Súmenme
súmenle 400,000 millones de sobrecosto del Tren Falla, que en su propio informe dice que falla 3 veces por semana, con 400,000 millones de sobrecosto que pagamos todos los mexicanos. Súmenle los 10,000 millones de dólares de sobrecosto que ha costado la refinería de Dos Bocas, que no refina nada. El señor diputado Mier decía que el PAN va de tontería en tontería. Aquí, con todo respeto, no voy a decir lo que genera toda esta pérdida. ¿Y cuánto suman estas pérdidas? Y ahora quieren decirnos que le van a entregar el 100% de su pensión a los trabajadores, cuando no han sabido administrar un solo peso del presupuesto nacional. Esa es la realidad de un gobierno ineficaz, de un gobierno que no tiene conocimiento de cómo se manejan las finanzas, y ahí están estos resultados. ¿Cómo nos van a garantizar ese 100%? Porque ahorita yo puedo escoger mi Afore, y ya dijo aquí el diputado Torreblanca cuáles son los rendimientos a los Afores al día de hoy. Este robo que se está cometiendo a mis recursos, a los recursos de su propia bancada, a los mexicanos, es el robo más grande de la historia de este país, como ya lo han dicho, porque va a ser un robo que va a ser de generaciones, si ustedes, lacayos del poder, lo aprueban. Y quiero despedirme con una frase que dice: intentar redistribuir la riqueza eliminando los recursos privados es tan absurdo como eliminar a los genios para que el pueblo sea más inteligente. El pueblo bueno y sabio que ustedes están atracando. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Consulte la Secretaría en Asamblea en votación económica.